Don Alberto Núñez Feijóo, muy buenos días. Buenos días, don Federico. Bueno, la realidad nos atropella de tal manera que dentro de media hora no sabemos si el que era ministro todopoderoso, número 2 del gobierno durante muchos años, el que presentó la moción de censura contra Rajoy y Ábalos, se va a poner en manos de la Fiscalía Anticorrupción o va a seguir en la corrupción sin fiscalía. No sabemos, después de la entrada de la UCO en Ferraz, si ha encontrado algo en Ferraz o en Transportes o en Adif, pero es inevitable plantearse desde el punto de vista de la oposición cómo hace uno frente a algo, primero, imprevisible, porque no sabes lo que va descubriendo la Guardia Civil, nos estamos enterando a la vez que todo el mundo. ¿Cómo es, por pura curiosidad, cómo es posible que el gobierno de España haya sido sorprendido, pero además sorprendido de verdad, porque no tenía nada previsto, ha intentado impedir la actuación de la Guardia Civil, de la UCO, varias veces, ha intentado destruir profesionalmente a Choclán, la Fontanera ha tratado de destruir todas las tuberías y no lo ha conseguido? Y cuando está uno en la oposición y ve que cada día por la mañana tiene que decidir a qué escándalo atiende en primer lugar, porque había media docena diarios, primero eso, cómo se vive y qué reflexión le sugiere sobre la situación de España. Estamos en una situación crítica. Está afectando sin ninguna duda nuestras instituciones, las bases democráticas. Tenemos un presidente amoral, un presidente cuyos compañeros están ya en el Tribunal Supremo, los tres que con él hicieron las primarias, y en consecuencia hemos de ser conscientes de que el papel de oposición es un papel que tiene dos vertientes: la oposición ordinaria al gobierno y después el mantener las instituciones de nuestro país. Está claro que el señor Sánchez está intentando acabar con la independencia judicial a través del señor Bolaños y también está intentando destruir la UCO, y ahora sabemos por qué. Pero lo optimista o lo positivo de todo esto es que se está resistiendo, y el Poder Judicial está resistiendo, la Guardia Civil está resistiendo, y desde luego la oposición tiene muy claro que el objetivo número uno, el objetivo fundamental, existencial, es acabar con el sanchismo, finalizar el sanchismo y abrir una etapa nueva en España. Nosotros nos hemos personado en todas las causas y fuimos los primeros en personarnos, y por eso somos los que coordinamos, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, las acusaciones populares. Tenemos la información, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos una estrategia de defensa. Y lo cierto y verdad es que, efectivamente, esta mañana, dos de los 4 que acompañaron al señor Sánchez en las primarias están sentados en el Tribunal Supremo. Dentro de unos días estarán 3 de los 4 que se incorporará el señor Cerdán, y falta el señor Sánchez. Por tanto, vamos a proseguir e insistir en que este gobierno es un gobierno que nació aparentemente luchando contra la corrupción, y es el gobierno más corrupto que ha tenido España, al menos en los últimos 20 años. Decía Aznar ayer en una entrevista que le hizo Joaquín Manso en El Mundo, que alguien que roba las primarias de su propio partido, ¿por qué no va a robar las elecciones generales? Cuando se ha sabido quién estaba en Correos, la fontanería de Correos, esto que siempre fue una vehemente sospecha o duda, para muchos de sospecha nada. Yo creo que Aznar se hace eco de lo que él piensa, por experiencia, etcétera, y luego también de lo que piensa mucha gente, que como estos no quieren ir a la cárcel, si hay que robar las elecciones, las robarán. ¿Usted tiene preparado un grupo, digamos, de expertos para tratar de ver? Las elecciones en España tienen una ventaja, y es que los compromisarios, la presencia de observadores de los demás partidos es casi general. Es muy difícil robar las elecciones, pero no imposible. Y yo les recuerdo, y no sé si ustedes han estudiado lo que pasó con el voto por correo en la Comunidad de Madrid, que fueron como 3 escaños, que resulta que el Ayuso arrasó, y en cambio en las generales resulta que en Madrid sacó muchísimos votos, pero algo así como el doble de lo que, digamos, en buena lógica le correspondía el Partido Socialista, con la Fontanera al aparato. ¿Cómo piensan ustedes, digamos, técnicamente o tecnológicamente
evitar ese proceso? Yo creo que Aznar hace una reflexión y hace un ejemplo francamente bueno, ¿no? Primero, está acreditado que el señor Sánchez con sus compañeros hoy ya procesados, imputados por el Tribunal Supremo, amañaron en parte al menos las primarias que le hacen secretario general. Está acreditado que él, detrás de un biombo, intentó modificar también para que no le echasen de secretario general previo a las primarias. Por tanto, está acreditado que les gusta el fraude y que lo han cometido. Y por tanto, Aznar hace un ejemplo bastante sensato. Oiga, si uno ha robado una joyería, ¿por qué no puede robar un banco? Por consiguiente, es evidente que esa cuestión existe. Pero yo he sido presidente de Correos y no tengo dudas sobre los funcionarios de Correos. Pero que el sistema puede tener algunas lagunas y que utilizado de forma torticera ese sistema no está completamente blindado, la respuesta es que sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nosotros hemos propuesto en la Junta Electoral Central constituir un grupo de trabajo para ver todo el íter procedimental, desde que una persona lleva el sobre a la oficina y se mantiene en la oficina durante varios días, hasta que finaliza el periodo en el que tiene del voto por correo y se lleva a los centros de tratamiento postal, donde se mantienen durante los tiempos necesarios hasta llevarlo a las urnas. Tiene que haber un íter procedimental y unas garantías que en este momento hemos de extremar al máximo. Sobre todo la custodia de esas bandejas donde aparecen las papeletas, y también la custodia de las actas que están de alguna forma encriptadas, donde se mantienen las papeletas hasta el momento de la urna. Y yo creo que esa custodia le corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero en todo caso, hemos planteado a la Junta Electoral Central ese estudio, y esperemos que la Junta Electoral evacúe el estudio y nos diga cuáles son los momentos más frágiles de la custodia hasta el momento culmen y definitivo del escrutinio y del volcado en la urna. Mire, en las últimas elecciones el Partido Socialista intentó, para que no se acreditase que el Partido Popular había ganado y que se discutiese si todavía estaba resuelto o no el número de escaños, si usted recuerda, incluso llegó al Tribunal Constitucional cuestionando el último escaño por Madrid que le correspondía al Partido Popular. Yo pregunté quién tenía esas papeletas mientras el Tribunal Constitucional y la Junta Electoral estaban planteando cómo se cerraba el escaño, ¿no? Y se me dijo que, bueno, que estaban en correos, ¿no? Y pregunté, lo lógico es que lo tenga la Junta Electoral, porque está en cuestión el recuento de todos esos votos. Dijo, no, es que no hay espacio en los juzgados para ello. Por tanto, creo que en este momento, conociendo el personaje que tenemos en el Palacio de la Moncloa, conociendo que la señora Leire Díaz presumía de organizar el voto por correo, una persona presuntamente delincuente, comprenderá que del Correos que yo conocí, del Correos donde trabajamos, al Correos del ex jefe de gabinete, el señor Sánchez, y de la señora Leire Díaz, hay una gran diferencia. Por lo tanto, sin entrar en discutir la honorabilidad de los funcionarios de Correos, sí conviene que la Junta Electoral Central supervise todo el íter y todo el procedimiento, desde que un ciudadano deposita el voto en la oficina hasta que este voto llega a la urna y lo recuenta el presidente y los vocales de la mesa electoral. Esta semana seguramente Pumpido va a declarar constitucional la ley de amnistía, que es la negación de la Constitución. Antes ha citado usted, el caso de Bolaños es evidente. Bolaños ha puesto en marcha una fórmula que es la de Venezuela. Es decir, primero les encargo a mis fiscales que sean jueces e instructores, y luego ya hago la depuración de fiscales para que solo prosperen pues los de mi barrio, aunque no hayan estudiado, ni sepan leer ni escribir, pues son dos operaciones a la vez. Bastardear la forma de llegar a que no sean jueces y fiscales, sino que sean amigos del gobierno, y luego además, pues que evidentemente hagan lo que se cree una nueva orden que se carga el sistema jurídico español, las garantías que hay con un juez de instrucción y un juez como tal que ejecuta, que la Fiscalía tiene un papel, los abogados tienen otro papel. Es decir, Bolaños crea Vichinsky, o sea, Bolaños crea una justicia soviética que es el modelo de Venezuela, de Cuba, etcétera. ¿Qué seguridad podemos tener si se vota al Partido Popular o se vota al Partido Popular y a Vox? Las últimas
encuestas que yo veo les dan ya a los dos juntos cerca de los 200 escaños. Estamos ya en el óptimo de Felipe González en el 82, que ganó por 202 escaños. Pero están ya entre 190, 195, 189, todos los pesimistas, ¿no? Pero ¿qué van a hacer ustedes para revertir este Tribunal Constitucional, que es el primer enemigo de la Constitución, este Ministerio de Justicia, que es el primer enemigo que tiene la justicia, y cómo confiar en ustedes cuando, por ejemplo, Casado entregó el Tribunal de Cuentas al PSOE, echó a Margarita Mariscal de Gante, pusieron a Enriqueta Chocano, y de ahí viene toda la cuestión de la financiación ilegal del PSOE, que se canceló la investigación. ¿Por qué pensar qué han pensado ustedes, primero para frenar esa deriva, aparte de Europa, que también ha dicho que va a intervenir, y luego cómo van a revertir este proceso? Porque hay mucha gente ya implicada. De hecho, la huelga que hay estos 3 días, y la manifestación ante la puerta del Tribunal Supremo... 28 de junio, 12:30. Conviene recordarlo, porque esto es inédito, esto no ha pasado nunca en ningún país europeo. Yo he dicho que había un pacto político entre el presidente del Tribunal Constitucional y el Gobierno, lo mantengo. La amnistía ya se sabe que es constitucional antes de que se empiece a discutir en el Tribunal Constitucional, simplemente porque el Gobierno ha ordenado, desde el punto de vista de número de magistrados, las mayorías necesarias para blindar esta ley que va en contra de la Constitución española y en contra de los tratados de la Unión. Prueba de ello es que pone a un exfiscal general del Estado, el señor Conde Pumpido, a un exministro del gobierno de Sánchez y a una asesora de Moncloa. Por lo tanto, ya tienen 3. Además, por si fuera poco, inhabilitan a un magistrado, el señor Macías, que proviene del Consejo General del Poder Judicial, y lo inhabilitan simplemente porque quieren que el resultado sea 6-4 y no 6-5. Básicamente esto. Además, le piden, nosotros también hemos presentado en nuestros recursos, que antes dejen que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque ese Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene en este momento cuestiones encima de la mesa que afectan a la amnistía en España, y evidentemente va a haber una sentencia diciendo que la amnistía es constitucional 6-4. Por tanto, somos conscientes de que estamos en el Tribunal Constitucional más politizado, más mediatizado, y en el que el Gobierno manda y decide. Segunda cuestión, antes de reformar hay que derogar. Y lo primero que tenemos que hacer es derogar aquellas leyes que van en contra de los principios básicos de la separación de poderes. No sabemos si el señor Bolaños se va a salir con la suya y va a aprobar estas leyes de darle la instrucción a la Fiscalía. Fíjese, darle la instrucción a la Fiscalía, cuyo fiscal general del Estado y sus compañeros piden penas de prisión y de inhabilitación, y está pendiente de un juicio oral en el Tribunal Supremo en los próximos meses. Por tanto, oiga, esto es absolutamente inverosímil. Si hay un momento en el que no se le puede dar la instrucción a los fiscales, es en el momento en que el fiscal general del Estado está sentado en un banquillo delante del Tribunal Supremo ante posibilidades de entrar en prisión y de ser inhabilitado. Por tanto, esas leyes, antes de hacer nueva legislación en materia de justicia, lo que hay que hacer es derogar y llegar al Consejo de Ministros y sacar un texto en el que se dice: se derogan las siguientes leyes que se citan a continuación. Y si es necesario, mandar al Parlamento, al Congreso, un Real Decreto Ley, fíjese lo que le digo, derogando este tipo de leyes. Usted se está comprometiendo a eso. Absolutamente, pero es que es imprescindible, es una cuestión de urgencia vital. Y es, antes de reformar, tenemos que derogar. Y vamos a derogar esta y otras leyes como la de memoria democrática, la memoria de Bildu, y otras que afectan a la independencia de los poderes, a las instituciones del Estado y a la colonización de las instituciones del Estado por parte del Gobierno. Ahora bien, nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando en la Unión Europea. El hecho de que la Comisión, el asesor jurídico de la Comisión diga que estamos ante una autoamnistía,
Esto es un hecho sin precedentes. Bueno, eso le iba a decir. ¿Y esto cómo se ha conseguido? Porque mira que ha habido gente que lo ha intentado. Yo no sé si es que también están viendo que hasta toda la prensa anglosajona lo compara. Dice Mr. Teflon que era el asesino de la época de Lucky Luciano. No es que fuera un jeta, no, era un criminal que se escapaba siempre de la justicia. Gotti era un redomado asesino. Pero, ¿cómo es posible? Porque yo me leí el texto. Efectivamente, el texto, vamos, parece un editorial de Libertad Digital. O sea, es que va directamente, es una autoamnistía. La hacen los beneficiarios de la misma, la redactan aquellos a quienes beneficia. Es la negación de la ley. No obedece al interés general, sino a un interés particular. Están comprando poder. Cuando leí lo de la autoamnistía, digo, pero bueno, ¿cómo ha cambiado? ¿Esto ha cambiado realmente la imagen de Sánchez o este trabajo de la oposición, que además en Europa no se pelean, afortunadamente, también va fructificando? Yo reconozco que no esperaba en absoluto un texto así. Pues mire, yo creo que se han dado las dos cosas, ¿no? La primera, el señor Sánchez, que dice que le interesa mucho más la prensa internacional que la prensa nacional, oiga, pues que la lea y que sea consecuente con lo que pone, ¿no? Que dimita. Es lo que le invita a toda la prensa internacional seria de los países de Europa. Lo segundo, claro que los 22 eurodiputados del Partido Popular, que es la delegación que ha incrementado más representación en el Parlamento Europeo, la delegación del IPP, que ha tenido el mejor resultado, excluido Malta, en todas las elecciones europeas, pesa mucho más. Prueba de ello es que hemos conseguido la Secretaría General del Partido Popular Europeo para una eurodiputada nuestra, Dolors Montserrat. Por tanto, nuestro trabajo es un trabajo persistente y constante. Hemos dicho que la investidura se hace a cambio de la compra del Código Penal, modificando con la ley de amnistía, que previamente, para acabar la legislatura, también se modifica el Código Penal, bajando las penas de malversación, eliminando el delito de sedición. Y estamos diciendo que esto va en contra del derecho europeo y contra los tratados de la Unión Europea. Y la Comisión no puede mirar para otro lado porque el derecho es derecho y lo escrito está, ¿no? Por tanto, mire, nosotros hemos planteado la malversación se va a volver a incrementar las penas a quienes la cometan. La corrupción política no podrá ser objeto de indulto. Vamos a reponer el delito de sedición y el delito de referéndum ilegal en el Código Penal. Esto aparece en nuestra ponencia política y esto son cuestiones inmediatas que vamos a hacer porque es nuestro compromiso de gobierno y es nuestro compromiso delante de los españoles. Y la Comisión Europea está empezando a darse cuenta de que el señor Sánchez es el primer ministro europeo que ha cometido todas las corrupciones posibles. Corrupción económica, corrupción política, corrupción moral y corrupción familiar. No hay un primer ministro europeo como este. Y entiendo yo que los primeros ministros, ya cuando se sientan con él y cuando tienen fotos con él, empiezan a estar incómodos, lo cual es lógico. Nadie quiere tener un primer ministro que está con su familia en el juzgado, con su fiscal general pendiente de un tribunal supremo, con todos sus secretarios generales, secretarios de organización del partido en el tribunal supremo y con un país en el que depende de lo que digan 4 personas, de lo que diga Aldama, de lo que diga Koldo, de lo que diga Ábalos y de lo que diga Cerdán. No importa nada lo que diga Sánchez, ni lo que haga su gobierno, ni lo que haga su partido. Al final España depende del testimonio de estas 4 personas y comprenderá que la cuarta economía del euro... Las 4 que confiesan sus delitos, por lo menos Aldama, que ha sido el GPS de esa cuestión, porque todo lo que dijo Aldama se ha revelado asombrosamente cierto. Sí, es que el fiscal anticorrupción vería verosimilitud en el testimonio de Aldama cuando lo saca de prisión. Bueno, porque él dice que hay un riesgo claro de que lo maten. Bueno, de hecho, hay 3 disparos en la puerta de su coche, que era un coche blindado. Pero no quiero acaparar porque hay muchas preguntas de oyentes que están llegando. A ver, buenos días, Alejandro y Maite. Señor Feijóo, han mandado ya a traducir la carta del señor Rutte, como le aconsejaba ayer simpáticamente el presidente del gobierno. No, yo no creo que fuese simpático, me parece un soez, ¿no? Sí. Utiliza el mismo lenguaje macarra que utilizan sus compañeros del coche de las primarias, ¿no? Pero en fin, allá él y su educación. Lo que está claro es que nos vamos a enterar, ¿no? Exactamente qué es lo que se ha pactado y lo que no se ha pactado. Mire, de momento España tiene que incrementar su gasto militar en unos 12.000, 13.000 millones de euros.
porque pasar del 1,2 al 2,1 estamos en ese entorno. Por tanto, el señor Sánchez va a incrementar el gasto militar de España hasta el año 29 en unos 12.000, 13.000 millones. Segundo, no tiene presupuesto para hacerlo, no tiene autorización del Congreso para concretarlo y no se sabe en qué lo va a hacer. Por tanto, lo primero que tiene que hacer el señor Sánchez es aceptar que va a ser el presidente del gobierno que va a incrementar el gasto militar, el mayor incremento en la historia de nuestro país. Esa primera reflexión. Segunda reflexión, ¿qué es lo que pactó ayer? Pues no se sabe con exactitud, porque por una parte nos comprometemos a obtener los requisitos y los objetivos que plantea la OTAN, y por otra parte, el señor Rutte dice, si usted lo puede hacer con el 2,1, pues bueno, acredítelo usted. Esto va hasta el año 29. El acuerdo llega hasta el año 35. Y por tanto, nadie sabe qué va a pasar entre el año 29 y 35. Por tanto, cuando acabe la cumbre, veremos si esta flexibilización que se le da al Estado miembro, España, la van a tener también otros países. Y veremos cuál es el contenido y alcance de esta flexibilidad que aparentemente hemos conseguido, ¿no? Da la impresión de que es flexibilidad para llegar al 5%. No si va a llegar o no. No. Se va a llegar al 5%. Otra cosa es que te dan flexibilidad de escoger qué fases. Sí, claro. Sí, aquí lo que se dice exactamente, hay que cumplir los objetivos de capacidades. Las capacidades, efectivamente. Y por tanto, bueno, vamos a ver cómo se cumplen los objetivos de capacidades. Pero claro, es que este gobierno, cuando incrementa los 13.000 millones de euros en gasto de defensa, pues es que no tiene autorización para hacerlo. Es que no tiene ningún tipo de autorización, porque el Consejo de los Diputados no se la da. Segundo, porque no tiene presupuesto. Y, por tanto, yo le he dicho a mis colegas europeos, y lo volveré a decir el miércoles en el Summit, que nos reunimos todos los líderes del Partido Popular, en los cuales están los primeros ministros y los jefes de la oposición, pero yo tendré que volver a repetirle a los socios que esto es una decisión del señor Sánchez, no de España, no de España, sino del primer ministro español, que ni tiene presupuestos, ni tiene acuerdo de su gobierno, ni habla en nombre y representación de los españoles. Fíjense, este señor ha pasado de decir que había que eliminar el Ministerio de Defensa a que se comentase la posibilidad de que fuese el secretario general de la OTAN, y ahora el que se crea que va a hacer una enmienda a la totalidad a los 30 y pico Estados miembros de la OTAN, ¿no? Por tanto, la rueda de prensa fantasmagórica de ayer lo que acredita es, primero, que está solo. Segundo, que su único objetivo es seguir siendo presidente del gobierno y que los señores de Sumar, que no se irán, pero que amenazan con irse, pues que se sientan un poco más tranquilos mintiéndole a su militancia. Tercero, que no tiene presupuesto. Cuarto, que va a asumir como mínimo un incremento de 13.000 millones de euros en gasto militar. Y quinto, que esta flexibilidad vamos a ver cómo se concreta y con qué países. España es el país que menos aporta en defensa, el 1,2%. Bueno, claro, llegar al 2,1 pues es más esfuerzo que los polacos. Es más esfuerzo que los polacos, o más esfuerzo que otros países que están ya muy cercanos al 3. Y por otra parte, lo que se le pide es el 3,5, no el 5. El 3,5 porque el 1,5 se refiere a otras consideraciones de ciberataques, etcétera, que están en todos los países. Pero lo cierto y verdad es que nadie se cree lo que nos cuenta, porque es un trilero. Y porque su primer objetivo es engañar a sus socios, seguir engañando a la población española, y que no tiene legitimidad para adoptar ningún acuerdo de nombre y representación de España. Y yo lo voy a volver a poner encima de la mesa. A mí no me vincula lo que ha dicho el señor Sánchez ayer en la rueda de prensa, porque esto no está supervisado por el Congreso de los Diputados. Y por consiguiente, ¿qué es lo que debe hacer un primer ministro? En primer lugar, poner de acuerdo a su gobierno. Oiga, el gobierno de un país tiene que ponerse de acuerdo en materia de defensa. Segundo, llevarlo al Congreso. Tercero, explicarlo. Cuarto, buscar el consenso, decir en qué se va a gastar y después ordenar con los socios de la OTAN cuáles son las prioridades, ¿no? Por consiguiente, esto es simplemente pues un engaño más, que no sabemos cuáles son sus consecuencias y no sabemos tampoco si esto va a tener consecuencias para España y para la defensa de los ciudadanos españoles. Por tanto, vamos a decirle la verdad a la gente, y la verdad es que en este momento es que el presidente del gobierno no es fiable. No sabemos ni qué ha acordado, ni en qué consiste el acuerdo, ni qué autorización tiene para hablar en nombre de los españoles. Eso sí que la sabemos, ninguna. Daniel.
Pues varias preguntas, don Alberto, sobre asuntos muy dispares. Usted dijo el miércoles de la semana pasada en el Congreso de los Diputados, recordó que solo le hacen falta 4 escaños para sacar adelante una moción de censura. En el pasado, en la investidura de Mariano Rajoy, el grupo parlamentario socialista se dividió. La mayoría se abstuvo, pero unos pocos diputados votaron en contra. Entre ellos, por ejemplo, Pedro Sánchez y Meritxell Batet. Creo recordar que también Margarita Robles. El Marqués, el cerebro, la mano que mece la cuna. No sé si usted ve factible que ese escenario se reproduzca, sobre todo si el PSOE sigue desangrándose en las encuestas. Luego, por otro lado, en clave orgánica, hace unos días estuvo aquí sentada, donde ahora mismo está usted, Esther Muñoz. No dijo nada al respecto, pero es indudable su creciente protagonismo. No sé si está llamada a tener un nuevo papel después del Congreso Nacional del Partido Popular. Y por último, una pregunta que ha surgido sobre la marcha. Acabamos de conocer que Koldo García le ha pedido al juez del Supremo que aplace durante un mes su declaración, a la espera de que su nueva abogada disponga de todo el material de la investigación. Ábalos sí ha llegado al Supremo. Me gustaría una valoración al respecto. O sea, Koldo es ahora mismo, acaba de pasar eso. Sí, eso es. Bueno, no se quejará de que la actualidad está aburrida. Pues mire, después de votar la investidura, donde nos faltaron 4 votos para obtener la presidencia, y el señor Sánchez los obtiene a través de la amnistía, pues yo me fui al escaño del señor Sánchez y le dije, esto es una gran equivocación. Bueno, es evidente que la legislatura nació muerta y ahora ese hecho pues produce un olor a podrido, una podredumbre entera de la legislatura que encabeza el señor Sánchez, ¿no? Estamos, insisto, en el peor momento, el momento más débil de nuestra democracia, porque se pone en duda nuestra Constitución, nuestra nación, la independencia de los poderes y el interés del gobierno por hacer una mutación constitucional, pasar de la nación española a la plurinacionalidad, controlar el poder judicial, poner una serie de personas que sin oposición formen parte de la carrera de jueces y magistrados, otorgar a los fiscales nombrados por el gobierno la instrucción, evitar la denuncia populares, en definitiva, hacer un cambalache para persistir en el poder de forma ininterrumpida este régimen sanchista. La moción de censura, yo creo que la moción de censura está clara, ¿no? El cuerpo que pide presentar la moción de censura, ¿qué exige la cabeza? Pensar muy bien, en su caso, el momento de presentarla. Cuando dice, no, es que lo que hay que hacer es que se retraten los grupos parlamentarios. ¿Le parece poco a usted cómo se han retratado los grupos parlamentarios? Oiga, pero que el grupo parlamentario independentista puede tener un presidente más débil. España ha pasado de las rebajas a las superrebajas. Hasta el principio del verano pues se hacen las rebajas y al final se hacen las superrebajas en los grandes almacenes. Ya estamos en las superrebajas. Por tanto, mire, el cuerpo pide presentar una moción de censura. Ahora, yo no voy a presentar una moción de censura para ratificar al señor Sánchez. ¿O es que lo que pretende es pasar el coche y llegar a la ITV? Pasar la ITV y decir, este coche no puede circular. Es decir, presentar una moción que nos falten 3, 4, 5 diputados y automáticamente que me diga, oiga, no me vuelva usted a hablar en otoño de lo que está pasando, cuando ya el Congreso me ha supervisado y me ha dado, pues, en fin, el carnet de presidente para un tiempo más, ¿no? Por tanto, seamos inteligentes. Mira, a todo el mundo le gusta un desahogo, pero el desahogo de 48 horas en el Congreso va a dar lugar después pues a una insatisfacción permanente. La moción de censura es para echarlo. Y a mí no me faltan ganas, me faltan votos. Y si tengo los votos, lo echamos. Pero no lo echamos para ponerme a mí de presidente. Lo echamos para que los españoles decidan quién es el presidente. Este es el objetivo fundamental. Y por eso mucha gente de buena fe cree que lo que tenemos que hacer es fallar. Es hacer una moción de censura para dejarle. Y yo quiero hacer una moción de censura para echarle. Y este es el objetivo. Y no me va a temblar el pulso para hacer las cosas como las tengo que hacer. Insisto, una cosa es lo que te pide el cuerpo y otra cosa es lo que ordene la cabeza. Y si alguien quiere ser la alternativa al presidente Sánchez, ya es hora de que utilice la cabeza y no las vísceras, como está utilizando Sánchez desde el momento en que consiguió, a través de una moción de censura tramposa, ser el presidente del gobierno para eliminar la corrupción y convertirse en el presidente rodeado de mayor corrupción de la historia de España. Porque en solo 7 años su corrupción moral, familiar, económica y política no tiene precedentes en la historia del país. Hay muchas preguntas.
Sergio, ¿por dónde van? Pues hay varios temas, señor Feijóo, son bastante variados. Desde la cuestión lingüística con oyentes que lo sufren directamente, también por su relación con Vox o la cuestión, por ejemplo, de la futura relación que podría tener con los partidos independentistas e incluso también alguna cuestión sobre la televisión pública. Así que si le parece, hacemos una pequeña pausa y los escuchamos tras la vuelta. Bueno, Sergio, a ver, vamos con los oyentes. Voy a empezar por alguna pregunta que nos han dejado en la cuenta de Instagram del programa. Marian le pregunta sobre cómo se puede resolver todo el problema de la independencia judicial si se consolida, la conocida como Ley Bolaños. Armasi le pregunta si van a convocar más manifestaciones como la de hace ya unas semanas en más ciudades además de Madrid. Y Luis le pide si podría concretar cómo desde el PP querrían solucionar el problema de la vivienda, por ejemplo, y cómo pueden los jóvenes tener acceso a ella y formar una familia sin depender del Estado como quiere hacer o como está haciendo el gobierno. Y aquí también hay varios oyentes pues que quieren preguntarle sobre esa futura posible relación con Vox, y esta pregunta se ha repetido mucho tanto en Instagram como en el contestador del programa. Si llega presidente del gobierno, si no cuenta con la mayoría absoluta, con acuerdos con Vox, porque repito que yo si voto a la derecha, entre otras cosas, la más importante es para tirar a la mula Francis de ahí de fuera. ¿Qué van a hacer ustedes cuando llegue el 2027? Porque el presidente que tenemos no se va a ir y no convoque elecciones alegando cualquier cosa como esta de que no puede gobernar la derecha o la ultraderecha. ¿Qué va a hacer si llega al poder con los medios de la televisión pública, que está que no se puede ver? ¿Qué va a hacer con esos presidentes autonómicos que se pasan el castellano por el Arco de Triunfo? Y ya saben a qué autonomía me refiero. En Valencia lo tenemos muy complicado cuando nos llamen a votar, porque nos han fallado todos. Si llega a la Moncloa, ¿va a cambiar la ley electoral para que los partidos independentistas ocupen el lugar que se merecen? Y que no se me olvide, Maite, que antes, aunque han entregado al relance, como se dicen los toros, no era una pregunta directa. A ver. Claro, no, brevemente, ¿cree que es momento en el Congreso de que se analicen con la crisis democrática que tenemos las primarias o la forma de elección? ¿No es mejor posponer ese debate? Y otra cosa, gabinete en la sombra. ¿Le han recomendado alguna vez ya que organice un gabinete en la sombra? ¿Qué opina de eso? Bueno, hay muchas cosas. Hay muchas, sí. Bueno, a ver, telegráficamente sí soy capaz. De Ley Bolaños, ya lo he dicho antes. Primero, vamos a intentar que no se apruebe. Segundo, en el caso de que se aprobase, es evidente que va a ser una de las primeras leyes en derogar en el primer Consejo de Ministros. Insisto, derogarla. Se derogó la ley y mientras no se construya una nueva y mientras no se apruebe una nueva, entra la legislación anterior. Manifestación. Hemos hecho 6 manifestaciones en 2 años. Es el partido político de toda la historia democrática de nuestro país que ha sacado más gente a la calle en menos tiempo. Cuando se dice que el Partido Popular no tiene criterio, en fin, o tiene algunas dudas sobre su posicionamiento, etcétera. Oiga, hemos hecho 6 manifestaciones en 2 años, hemos hecho una manifestación en todas las capitales de provincia el mismo día y a la misma hora. Por tanto, ¿habrá más manifestaciones? Verá usted, no tengo usted ninguna duda que si seguimos por estos derroteros y en otoño conocemos más información de los sumarios y de las declaraciones de las personas que están sentadas ante el Tribunal Supremo, por supuesto nos reservamos el derecho de encauzar la regeneración democrática. Si no nos dejan votar, al menos encauzarla en la calle. En vivienda, ¿qué tenemos que hacer? Construir más. Oiga, si tenemos un déficit de 150.000 viviendas al año y un déficit acumulado de 600.000 viviendas, esto no lo conseguimos interviniendo precios, que lo único que hace es rebajar la oferta de los pisos y por lo tanto incrementar el precio. Lo primero que tenemos es que dar seguridad jurídica a los propietarios. Un propietario de una casa que se ve ocupada tiene que tener una reforma procesal para que en 48 horas esa persona se lance. Segundo, la inquiocupación, que es el no pagar. Eso no puede seguir. Si hay un problema de vulnerabilidad del arrendatario, tenemos que solucionarlo en el ámbito de la administración pública, pero no en el ámbito de la propiedad privada de un señor que a lo mejor tiene como única renta adicional a su pensión ese piso que tiene arrendado y está en una residencia de tercera edad y necesita el arrendamiento para pagar la residencia de tercera edad. Tercero, Vox. Mire, si usted coge una manifestación de un dirigente de Vox, no hay ninguna posibilidad de que acabe su disertación sin criticar al Partido Popular. Es una cosa sorprendente. Pero yo no le dedico mi espacio a Vox, ni mi tiempo a Vox. Yo se lo dedico a cambiar el gobierno de España. Yo hago oposición a Sánchez, no a Vox.
¿Qué tenemos que decir a los votantes de Vox? Que si cogen la papeleta del Partido Popular, Sánchez se va seguro. Pero no probablemente, no, se va seguro. Y no se va seguro porque el Partido Popular tenga una mayoría suficiente para gobernar. No, porque el Partido Popular tendría una mayoría absoluta para gobernar. Y yo le pido a los dirigentes de Vox que dejen de hacer oposición al Partido Popular y que hagan oposición al señor Sánchez, que es lo que está haciendo el Partido Popular de forma constante y continua, ¿no? Primarias y congreso de mi partido, efectivamente. El primer fin de semana de julio habrá un congreso. Creo que hemos acertado en el momento de presentar el congreso, porque estaba convencido de que la situación política española, la podredumbre que impregna al gobierno y al Partido Socialista, necesitaba que el Partido Popular estuviese ordenado y preparado ante una eventualidad electoral. Y lo vamos a estar, y a partir de la primera semana de julio sabemos lo que tenemos que hacer para los próximos 4 años. Y tenemos una ponencia política, siempre mejorable, pero yo invito a que se eche un vistazo. Y hay un íter en la ponencia que acredita que el partido va a hacer un congreso no exclusivamente para sus militantes, sino para los españoles. Que nuestro objetivo no es hacer una unión y un partido sólido, es que ya lo tenemos. No hay un partido más sólido, un partido más unido y un partido más coherente que en este momento tiene el Partido Popular. Gobernamos para el 70% de la población, tenemos 11 presidentes autonómicos, vicepresidimos Canarias, estamos en Ceuta y Melilla. Oiga, y los presidentes autonómicos y el partido están manteniendo una línea de coherencia en todo lo que hace de una forma constante y continua. Hemos rebajado 7.000 millones de los impuestos. El gobierno de España nos ha subido en 140.000 millones de euros al año. Hemos cumplido nuestras cuentas públicas. Oiga, el déficit en España se rebaja, no porque lo rebaje la Administración General del Estado, que lo incrementó medio punto, sino porque las comunidades autónomas han hecho equilibrio presupuestario. Tenemos la mayoría de los ayuntamientos, han hecho superávit los ayuntamientos españoles. Creemos que tenemos un partido que el objetivo no es hacer un congreso intra, sino hacer un congreso extra. ¿Cuál es? 10 millones de votos. Ese es el congreso. Si leemos la carta que trae Causa en la ponencia, se titula Nosotros los españoles. Vamos a hacer un proyecto transversal para toda España y volver a reconstruir la España constitucional. Primarias. No hay un estatuto del Partido Popular más representativo que el que nuestros compañeros han puesto encima de la mesa en la ponencia de estatutos. No lo hay. Porque antes había unas primarias, pseudo primarias, en el que los compromisarios podían dejar sin efecto lo que votaban las bases, y ahora va a haber unas elecciones donde encabeza la candidatura el candidato a la presidencia del partido y acredita en su papeleta cuáles son las personas que le acompañan en cada provincia. Con lo cual, los que resulten elegidos resultan en base al candidato que votamos y al equipo que el candidato propone. Y esos son los compromisarios que finalmente van al Congreso y deciden el contenido y alcance y la orientación del partido. Bueno, que honradamente me parece que es una cuestión muy razonable. El sistema representativo para elegir al presidente del gobierno de un país lo hemos trasladado para elegir al candidato a presidente del partido. Y tercera cuestión, oiga, esto de las primarias no solamente es para elegir al presidente nacional, no. Esto es para elegir al presidente autonómico y para elegir al presidente local. Por tanto, no estemos pensando todo el rato, no, esto hay que trasladarlo a cada comunidad autónoma, a cada provincia y a cada ayuntamiento. Y el sistema es un sistema que creo que tiene muchísimas más garantías que cualquier otro. Ahora bien, ¿que se pueden presentar enmiendas? Hagámoslo, para eso hacemos el debate, pero en este momento que los militantes del Partido Popular estén preocupados más en cómo se elige el presidente local de su partido o en un cambio político en España, eso los ciudadanos no nos lo perdonarían. Por eso no entiendo por qué sacan ese tema. No, bueno, oiga, hombre, porque está ahí. Porque es un congreso, porque hay un texto, porque ese texto lo hemos remitido a todas las agrupaciones, porque hay plazo de presentación de enmiendas hasta el miércoles, pero todo el mundo coincide en que es un texto correcto, que se puede mejorar, implementar o lo que fuere, pero lo cierto y verdad es que, oiga, yo estoy muy satisfecho de dejar unos estatutos que no son para mí. Que es que yo me he presentado al otro sistema, pero creo que es bueno, trayendo mi
tradición. Oiga, yo me presenté para suceder a Fraga con 4 candidatos. Uno que fue secretario general del partido durante 14 años. Otro que era el presidente provincial en una de las 4 provincias. Otro que era un miembro del gobierno y yo que era, entre comillas, un outsider, porque no tenía ningún cargo orgánico en el partido, ni era presidente provincial, ni secretario general, etcétera. Y vi que se puede perfectamente, sin estar en la estructura del partido, se puede presidir el partido. Pero es que ahora además aparece las candidaturas, en el caso de que haya 2 o más, con el nombre del candidato y el equipo que tiene en cada provincia. Y el militante de base, cuando coja la papeleta, va a escoger a su candidato y a las personas que le acompañan en cada provincia. No creo yo que haya un sistema representativo mejor que este, al menos yo no lo conozco. El entregar el partido a un César, que es lo que ha hecho el Partido Socialista, cargándose al propio Partido Socialista con el señor Sánchez, yo creo que eso para nuestro partido no es el modelo. Dice usted que la ponencia va a debatir algunos asuntos. Probablemente de lo que yo he leído la ponencia es pedregosa, como suelen ser las ponencias, fruto del consenso. El consenso es muy malo para la redacción literaria. Nunca el Quijote no se hubiera podido escribir por consenso. Pero usted habla al final, hablando del idioma, algo que imagino que tendrán que debatir, porque dice que el Partido Popular garantizará la enseñanza del español, cuando el problema en España es la enseñanza en español. Y eso no dice el PP que lo vaya a garantizar. Antes tampoco lo pensaba garantizar, pero al menos lo decía, o lo fingía, o decía, bueno, vamos a intentar que los que quieran estudiar en español estudien en español. La ponencia directamente es del español. Hombre, solo faltaría que una asignatura que es de las más útiles no se pudiera estudiar en español, pero eso no compromete al partido en una cuestión esencial. ¿Cómo se puede decir nosotros los españoles cuando nosotros no podemos estudiar en español? En español. Yo sé que en Galicia, que es un microclima político, le gusta lo del bilingüismo cordial. En Galicia habrá mucha cordialidad, en Cataluña ninguna, en Valencia ninguna, en Navarra ninguna, en el País Vasco menos, etcétera. Y sobre todo, que es que lo de estudiar en español, eso es un derecho fundamental. Se está privando a los niños de la primera herramienta que van a tener en una comunidad lingüística de 600 millones de personas. Eso será debatible, al menos. Me acaba de estar una idea. Voy a ver exactamente la preposición que utilizamos. Ya se lo digo yo. O en. Sí. Del. Del. Oye, Federico, ¿ves? Yo digo, ¿ves para lo que vale tener un documento escrito que dé lugar a debate? Bien, en Galicia se estudia en español. En español. No el español, sino en español. El 50% de las clases se tienen que dar en español. Y se tiene que examinar uno en español. Y ese es creo que es un antecedente que no funciona mal. Bueno, y en Cataluña no se estudia en español. Sí. No se estudia en español. Ni en Navarra, ni en el País Vasco. Y se incumplen las sentencias del Tribunal Superior reiteradas de Justicia de Cataluña. Y esto es lo que tenemos que evitar. Es decir, claro que hay que estudiar no solo el español, sino que hay que estudiar en español. Y este es el planteamiento que tiene nuestro partido. El 40% de los ciudadanos de nuestro país, en sus comunidades autónomas donde viven, hay 2 idiomas oficiales. Ahora, el único idioma oficial en el conjunto de la nación es el español o el castellano. Por tanto, hay que estudiar el español y en español en las comunidades autónomas donde haya 2 idiomas. Pero si hay debate al respecto, para eso estamos, para que las gentes puedan mejorar el texto. Ahora bien, donde yo he sido responsable, a mí se me llamó lingüicida. Se me hizo una manifestación antes de tomar posesión como presidente de la Junta porque decían que me iba a cargar el gallego. Si usted le pregunta a un nacionalista gallego cuál es mi defensa del gallego, le dirá que soy uno de los responsables de que en Galicia se estudie en español. Yo tengo una trazabilidad. Yo no he llegado a la política ayer. Yo tengo mis defectos. No sé si alguna virtud. Pero si usted quiere saber lo que pienso sobre determinadas cosas, aunque haya gente que crea que, en fin, que como buen galaico, pues estoy a veces con algunos planteamientos etéreos, digo yo, oiga, pues yo no lo sé. ¿Cuántos políticos en España llevan 30 años gestionando cosas públicas? Segundo, ¿cuántos políticos han sido 14 años ininterrumpidos presidente de una comunidad autónoma? Por cierto, con nacionalistas. ¿Cuántos políticos le han ganado a los socialistas y a los nacionalistas? ¿Cuántos en España? A mí me gustaría saber para aprender de ellos.
Oiga, ¿usted le ha ganado a los nacionalistas y a los socialistas 4 veces por mayoría absoluta? ¿Sí? Pues, oiga, déjeme ver cómo lo ha hecho, porque a mí eso me interesa. Y supongo que mis compañeros me habrán elegido por eso. No me habrán elegido por el dedo infalible, ni porque tenía 3 compañeros en un coche haciendo trampas por ahí, ¿no? Por tanto, oiga, he gobernado Galicia y he asumido todas las responsabilidades. Y cuando gestioné el INSAL, o gestioné Correos, o gestioné Galicia, no he tenido a ningún directivo que dependía de mí, ya no solamente condenado, sino imputado. Es incompatible meter la mano en la caja en el PP que yo presido. Y es incompatible no defender el español en España porque quiero ser presidente del gobierno de España. Y por tanto, cuando me dicen estas cosas, oiga, pues yo con todos los respetos... Posiciones. Muy bien, pero por eso es bueno que una persona como Federico me diga, oiga, ¿qué diferencia hay entre en y del? Y digo, tiene usted razón, es en y es del. Por tanto, Bueno, vamos a ver cómo esa enmienda me la llevo yo, porque yo también puedo enmendar. Ah, también. Supongo. ¿Y quién le va a llevar la contraria? Supongo que podré enmendar. Bueno, muchas gracias. Hay novedades, están pasando cosas. ¿Quién ha llegado ya, ha llegado José Luis Ábalos al Tribunal Supremo, entendemos ha que llegado empezado... solo, sin sobrina, sin familia. Eso hay que camiseta, aclararlo con porque ahora camisa. ya no iba con un volquete de peripatéticas como en Teruel. Qué disgusto hay en Teruel con lo del parador. Es que es lo primero que preguntan. ¿Y el parador dónde está? Es que no hay otra cosa en Teruel. El Mudéjar, patrimonio universal. Pero el parador ¿dónde está? Es una vergüenza. Bueno, vamos a ver qué ha pasado.